Las dificultades del equilibrio y de la marcha constituyen un gran problema para los ancianos y sus cuidadores. Estas personas están particularmente propensas a caerse y lesionarse, lo que puede ocasionar estancias hospitalarias prolongadas e internamiento en asilos. Existen muchas regiones diferentes del sistema nervioso central y periférico que controlan la marcha y el equilibrio. En el tronco del encéfalo hay ciertas regiones que se comunican con generadores de patrones en la médula espinal. Estos generadores de patrones en la médula espinal son circuitos neurales que generan un control motor periódico para la locomoción. Es gracias a esta comunicación entre el tronco del encéfalo y los generadores de patrones en la médula espinal que la marcha puede modificarse según sea necesario. Hay también otras áreas del sistema nervioso que participan en el control postural y en el equilibrio. Estas incluyen el sistema visual, el sistema vestibular, el cerebelo y los receptores de propiocepción. Cuando se explora a un paciente con un trastorno de la marcha o del equilibrio, hay varias características importantes que se deben valorar durante la revisión de la marcha. Además, es importante poner mucha atención a otros posibles signos neurológicos en el resto de la exploración neurológica. Esto puede proporcionar indicios con respecto al diagnóstico final. Algunas de estas manifestaciones se resaltarán en los videos que acompañan a este capítulo. El parkinsonismo es una fuente común de disfunción de la marcha en adultos. Sin embargo, en vista de que en realidad la marcha del parkinsonismo ocurre en forma aislada, es importante revisar el síndrome de Parkinson en general. Este síndrome se caracteriza por temblor en reposo, bradicinesia o lentitud de movimientos, rigidez e inestabilidad postural. La causa más común del parkinsonismo es la enfermedad de Parkinson idiopática. Es el segundo trastorno neurodegenerativo más común después de la enfermedad de Alzheimer. Otras causas de parkinsonismo incluyen los síndromes típicos que incluyen atrofia de múltiples sistemas, parálisis supranuclear progresiva y síndrome corticobasal. Causas secundarias incluyen parkinsonismo vascular o parkinsonismo inducido por fármacos. El temblor de la enfermedad de Parkinson es en forma típica simétrico y es más evidente en reposo. Tiene una frecuencia baja de alrededor de 4 a 6 Hz y se caracteriza por movimientos en cuenta de monedas o de pronación-supinación. El paciente tiene enfermedad de Parkinson idiopática con predominio de temblor. Observamos que el temblor es asimétrico con temblor en la mano derecha en reposo. Casi no tiene temblor en el lado izquierdo y también presenta movimientos tortuosos del hombro derecho, de forma que probablemente sufra rigidez en el lado derecho, que es lo más sintomático. Puede observarse el movimiento en cuenta de monedas. El paciente tiene enfermedad de Parkinson idiopática y también tiene temblor asimétrico en reposo, con el movimiento típico en cuenta de monedas o pronación supinación. Es más prominente en reposo y hay temblor en el lado izquierdo. Se atenúa cuando se sostiene en las manos a causa del temblor postural. Puede calificarse con 2 o 3 en la UPDRS y el temblor disminuye un poco más al realizar movimientos entre la nariz y un dedo. El paciente tiene una forma genética de enfermedad de Parkinson idiopática y tiene un temblor grave que podría calificarse con 4 en la escala UPDRS. La lentitud o bradicinesia de la enfermedad de Parkinson puede manifestarse en varias formas. Los pacientes por lo común describen una pérdida de destreza manual al ejecutar varias actividades, en especial actividades motoras finas, y también afirman que les toma mucho más tiempo realizar actividades cotidianas como vestirse, ocuparse de su higiene personal o comer. La escritura se hace más pequeña, lo que se conoce como micrografía, y el habla adquiere un tono más bajo y es más monótona, lo que se conoce como hipofonía. En la exploración neurológica se pueden observar varios aspectos de la bradicinesia. Hay una pérdida general de los movimientos espontáneos, lo que incluye los ademanes de las manos o habla lenta o movimientos inconscientes, como por ejemplo el acomodarse en la silla, los cuales están muy afectados en la enfermedad de Parkinson. Como se mencionó, además de la micrografía y la hipofonía, también se observa disminución de la expresión facial o hipomimia, que se manifiesta como disminución en los movimientos de parpadeo o una pérdida general de las expresiones faciales sutiles.
Presentamos 4 pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática que muestran diferentes calificaciones en la UPDRS. Ella es normal en el lado derecho, se califica con 0. En la mano izquierda puede calificarse con 1, dado que la amplitud disminuyó un poco en cuanto a velocidad con el movimiento. Este paciente probablemente deba calificarse con 2 porque tiene algunas vacilaciones en estos movimientos rápidos repetitivos, en especial en la extremidad superior derecha. Ella tiene una bradicinesia mucho más significativa. Observamos las vacilaciones frecuentes cuando resultan movimientos repetitivos con disminución en la amplitud y disminución en la velocidad. El último paciente no puede realizar prácticamente ninguna actividad, por lo que tal vez se deba calificar con 4 en la escala de UPDRS. Los pacientes experimentan rigidez y cuando es más pronunciada puede ser incluso dolorosa. La rigidez es difícil de apreciar en forma visual, por lo que el médico la detecta por el incremento del tono o de la resistencia al estiramiento pasivo de los músculos estriados a través de una articulación. A diferencia de la espasticidad, este aumento del tono o de la resistencia abarca todo el arco de movimientos de la articulación. Es independiente de la velocidad con la que se estira el músculo y se le ha descrito como una rigidez en tubo de plomo. Como se mencionó, la rigidez es muy difícil de detectar en forma visual, pero como se puede ver en este caso, es tan grave que al médico no le es posible mover de modo pasivo las articulaciones de codos, muñecas y rodillas del paciente. Como sucede con casi todos los aspectos de la enfermedad de Parkinson, la disfunción de la marcha varía mucho de un paciente a otro. Esto no solo tiene que ver con la fase de la enfermedad temprana o avanzada, sino con una amplia variación clínica de un paciente a otro. Algunos enfermos tienen una forma con predominio del temblor, que tiene menos disfunción de la marcha en comparación con la forma rígida cinética, que se presenta en forma más temprana y se caracteriza por una disfunción más evidente de la marcha. Gait dysfunction. En la enfermedad de Parkinson idiopática, temprana o leve, la disfunción de la marcha o la inestabilidad postural no suelen ser una causa importante de incapacidad en estos pacientes. Sin embargo, esta información clínica puede obtenerse por los datos que ofrece el paciente o por los signos que observa el examinador. Uno de los signos iniciales de la marcha parkinsoniana que se ve en la exploración física es la disminución del balanceo de los brazos. Al igual que las demás características de la enfermedad de Parkinson idiopática, suele ser asimétrico, por lo que un brazo se balancea de manera bastante normal y el otro tiene una disminución sutil de la amplitud de movimiento, o si es de mayor importancia, el paciente tiende a mantener el brazo flexionado, por lo general al nivel del codo. Uno de los signos tempranos de la marcha parkinsoniana es la clásica postura rígida, con el cuello y el tronco flexionados hacia adelante. Los pacientes también señalan que tienen problemas con los pasos, incluso en etapas tempranas de la enfermedad. Les cuesta trabajo que el pie alcance al otro cuando caminan en una curva o arrastran levemente un pie. Esto puede detectarse en la exploración porque dan pocos pasos en línea recta en comparación con los individuos sanos. También puede haber manifestaciones más significativas o incluso graves, como la marcha arrastrando los pies, que es clásica de la enfermedad de Parkinson, en la cual los pies se arrastran sobre el piso sin seguir una línea recta. El primer paciente tiene una marcha casi normal. Puede observarse temblor en reposo del brazo derecho. Sin embargo, sigue una línea recta en forma normal y el balanceo del brazo derecho también es normal. Su postura tiene una rigidez mínima. El segundo paciente tiene una postura más rígida y menos balanceo del brazo derecho. Sin embargo, balancea el brazo izquierdo y camina en línea recta en forma bastante normal. En la tercera paciente se observa disminución bilateral del balanceo de los brazos y una mayor disminución de la marcha en línea recta y se puede ver cómo gira en bloque. En esta última paciente ha disminuido de manera mucho más significativa el balanceo de los brazos y la marcha en línea recta, pero camina con poca dificultad.
A medida que progresa la enfermedad de Parkinson a sus etapas moderada o avanzada, la inestabilidad postural clásica se convierte en una fuente muy importante de incapacidad. La inestabilidad postural puede manifestarse de varias formas. Cuando se combina con la disfunción de los pasos o la marcha arrastrando los pies, puede llevar a una marcha festinante. La marcha festinante se caracteriza por pasos cortos y rápidos. Disminuyen los pasos y el paciente empieza a perder el equilibrio. La porción superior del cuerpo continúa desplazándose hacia adelante y los pies se aceleran, tratando de alcanzar al cuerpo. En algunos pacientes es tan grave que tienen que sujetarse de una puerta o de algo más. Cuando la inestabilidad postural se torna más grave, se pierde la totalidad de los reflejos posturales, por lo que cualquier percance puede ocasionar una caída. En la exploración, esto se valora al empujar al paciente hacia atrás. Un resultado anormal de la prueba es cuando el paciente necesita dar 2 o 3 pasos antes de recuperar el equilibrio. Esto constituye una forma leve de retropulsión. Si esta es más significativa, la persona tiene que dar más pasos. Y si ha perdido los reflejos posturales, tal vez no pueda dar ningún paso reflejo y necesite apoyo. Estos 3 pacientes muestran una afectación más significativa de la marcha y todos ellos tienen enfermedad de Parkinson idiopática. El primer paciente probablemente es el más afectado. Se observa cómo se ha reducido la longitud de los pasos y el balanceo de los brazos está muy disminuido. También puede observarse que gira en bloque y permanece un poco inmóvil en su sitio antes de dar la vuelta. La longitud de los pasos se ha acortado y la marcha festinante le dificulta el desplazamiento. Por lo anterior, se le califica en 2 en la escala de UPDS. El segundo paciente se observa que ha disminuido la longitud de los pasos y hay cierta distonía del cuello, lo que dificulta aún más la marcha. El tercer paciente muestra la respuesta que se puede obtener con los medicamentos, que se manifiesta en la marcha parkinsoniana. Primero, se observa una postura rígida y luego, gracias a los medicamentos, mejora la longitud de los pasos. Sigue afectada la postura, aunque ha mejorado. Los 3 pacientes que se muestran a continuación tienen afectación grave de la marcha por parkinsonismo. La primera paciente tiene diagnóstico de atrofia de múltiples sistemas. Puede observarse la dificultad con la que se incorpora de la silla. Incluso necesita que se le impulse con las manos. No puede caminar sin la ayuda del bastón. Tiene muchas dificultades para dar los pasos. En el pasillo pudo hacerlo un poco mejor. Sin embargo, tiene acortamiento de los pasos y la distonía del tronco es grave e inclina el torso a la derecha, lo que puede describirse como síndrome de Pierce, que se observa con frecuencia en la atrofia de múltiples sistemas y que es la causa del trastorno tan grave de la marcha. El segundo paciente tiene enfermedad de Parkinson idiopática, ha suspendido los medicamentos y se observa que necesita asistencia completa para sostenerse de pie y no es capaz de dar ni siquiera 1 o 2 pasos. La última paciente muestra la inestabilidad postural que se observa en algunos pacientes con enfermedad de Parkinson. Cuando se le empuja para valorar el equilibrio, se observa la ausencia total de respuesta postural y es necesario que la sujete el explorador. Otro aspecto particularmente incapacitante de la marcha parkinsoniana, en especial en etapas avanzadas, es el bloqueo de la marcha. El bloqueo de la marcha se define como la imposibilidad de dar pasos eficaces. Es la principal fuente de incapacidad para los individuos con enfermedad de Parkinson, no solo por la importante disminución de la movilidad, sino también porque los pone en riesgo de caerse. Los pacientes describen la sensación de tener los pies adheridos al piso. Otra parte muy difícil del bloqueo de la marcha es que es impredecible y dinámica. En realidad, llama la atención que un paciente con incapacidad grave por bloqueo de la marcha, cuando está en casa, tenga una marcha más normal o una marcha parkinsoniana más leve, sin episodios de bloqueo de la marcha, cuando está en el consultorio. Hay varios aspectos que pueden provocar el bloqueo de la marcha. Quizá el más común sea la vacilación para iniciar la marcha o la dificultad para hacerlo, de forma que cuando intenta iniciar la marcha, percibe como si los pies estuvieran adheridos al piso. Quizá enseguida, lo que más a menudo desencadena el bloqueo de la marcha es cuando se intenta girar el cuerpo.
En la disfunción más leve de la marcha, esto puede describirse como girar en bloque, lo que significa que el paciente tiene que dar varios pasos para girar en vez de solo cambiar de dirección de los pies. Pero con el verdadero bloqueo de la marcha, cuando el paciente intenta girar, puede quedarse fijo en un sitio. De hecho, cualquier forma de estímulo visual o auditivo puede provocar episodios de bloqueo. Se cree que esto se debe a que cualquier estímulo puede hacer que el paciente se distraiga de la marcha y provocar un episodio de bloqueo. A continuación se muestra un paciente que no toma medicamentos y que tiene dificultades significativas para cruzar el marco de la puerta. De hecho, es probable que el médico sea otro estímulo que le dificulta aún más caminar, y también muestra cierto bloqueo de la marcha y marcha festinante. Con el efecto de los medicamentos, no tiene dificultades para cruzar el marco de la puerta. Este segundo paciente tiene parkinsonismo típico, posiblemente con parálisis supranuclear progresiva, y aquí se observa la dificultad con la que inicia la marcha, lo que se conoce como vacilación para iniciar la marcha o imposibilidad para iniciar la marcha. En este pasillo tiene poco o ningún bloqueo. Sin embargo, cuando gira se observa el bloqueo de la marcha. El bloqueo de la marcha es muy difícil de detectar en un pasillo amplio, por lo que si se crea un laberinto como este, se puede provocar bloqueo porque se obliga al paciente a dar muchos giros en un espacio reducido. Se observa cómo los espacios reducidos y los giros frecuentemente provocan el bloqueo casi continuo de la marcha. Ataxia es un término utilizado para describir la imposibilidad de realizar movimientos coordinados, así como la dificultad para mantener ciertas posturas. La ataxia puede afectar casi cualquier región del cuerpo: control motor ocular, extremidades, manos, pies, la marcha, la estabilidad del tronco. La causa subyacente de la ataxia es resultado de la alteración de la comunicación entre ciertas áreas del sistema nervioso encargadas de responder a la coordinación del movimiento. Los individuos con ataxia cerebelosa pueden mostrar diversos signos neurológicos. Algunos de estos incluyen movimientos oculares anormales, disartria, temblor de intención, disimetría, disdiadococinesia, inestabilidad postural y marcha anormal característica. Al revisar cada uno de estos, los movimientos anormales pueden incluir nistagmo o incapacidad para fijar la mirada con precisión. Por ejemplo, para valorar a un paciente por ataxia o problemas de los movimientos oculares, se le puede pedir que observe un objeto y que mire en forma alternada entre el objeto y el examinador. Cuando la persona alterna entre examinador y objeto, en lugar de dirigir los ojos directamente uno a otro, podría dirigirlos por encima o muy por debajo y luego regresar al objetivo deseado. Esto puede deberse a la ataxia o disfunción cerebelosa. Con respecto al temblor de intención, se trata de un temblor por movimientos voluntarios. Por ejemplo, cuando alguien intenta tocar la punta de un lápiz, la persona con temblor de intención podría tener más dificultades mientras más cerca esté del objeto. En la disimetría hay un cálculo incorrecto de la distancia. Puede ser disimetría ocular, que ya se describió, o cuando se realiza la prueba de dedo-nariz o talón-espinilla. Cuando se le pide a un paciente con disimetría que toque un objeto, errará el blanco. Y esto sucede con los brazos o las piernas. Este signo indica disfunción cerebelosa. La disdiadococinesia es la afectación de los movimientos alternados, como los movimientos de supinación-pronación o movimientos rápidos alternados en las manos. Una persona con disdiadococinesia por problemas cerebelosos a menudo tendrá movimientos irregulares. Un individuo con parkinsonismo podría realizarlos con gran lentitud, pero con regularidad, de forma que la irregularidad señala más bien un problema cerebeloso.
Una característica de la marcha en los trastornos cerebelosos es que a menudo son de base amplia, con pasos desiguales, y puede haber desviación lateral o desviación de un lado a otro, básicamente con incapacidad para mantener una marcha en línea recta y también con alteración en el patrón de inicio y finalización de la marcha. Por último, la inestabilidad postural a menudo causa dificultades cuando el paciente intenta caminar en tándem, es decir, alineando el talón y los dedos con un pie tras otro, y la inestabilidad del tronco podría ser evidente cuando trata de mantener el equilibrio de pie o cuando está sentado. Las causas de la ataxia cerebelosa incluyen una amplia variedad de trastornos neurológicos. Cuando se valora a un paciente con ataxia cerebelosa, el médico debe considerar varias causas diferentes para la causa subyacente, algunas de las cuales pueden incluir apoplejía, traumatismos, tumores y presencia de sustancias exógenas como alcohol, antiepilépticos, otro tipo de medicamentos o drogas recreativas, así como enfermedades neurodegenerativas que son diferentes entre niños y adultos. Podrían considerarse enfermedades como atrofia de múltiples sistemas, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o enfermedad de Huntington, mientras que en los niños deben considerarse varios trastornos del desarrollo como ataxia, telangiectasia o neuroacantosidosis. Muchos trastornos neurodegenerativos pueden ocasionar ataxia cerebelosa. El video muestra a una paciente zurda con ataxia de la línea media y ataxia asimétrica de las extremidades por una enfermedad autoinmunitaria, específicamente enfermedad por anticuerpos contra GAD65. En la prueba de dedo-nariz se observa que tiene ataxia muy leve en el brazo izquierdo. Obsérvese que al final del movimiento de dedo a nariz, cuando intenta tocar el dedo del examinador, tiene dificultad para tocar con precisión el objetivo, realizando movimientos erráticos. Este es un signo sutil de ataxia que se denomina dismetría. Para detectar dismetría es importante pedir al paciente que trate de extender por completo el brazo. Si el examinador no lo realiza de esta forma, podría pasar por alto las formas más sutiles de dismetría. En el lado derecho del paciente se observa una ataxia más pronunciada que se hace más evidente con los movimientos y que empeora conforme se acerca al dedo del examinador. Esto sugiere que la disfunción es más del lado derecho que del hemisferio cerebeloso izquierdo. De la misma forma, en la prueba de talón-espinilla se desempeña mucho mejor. De hecho, la prueba es relativamente normal en el lado izquierdo, pero se observan datos de ataxia grave o dismetría en el lado derecho, pues apenas puede realizar la actividad. Al revisar la marcha, se observa que esta es de base muy amplia, con dificultad para girar y mantener el equilibrio en posición erecta cuando está de pie o caminando. Ya sea caminando o de pie, no puede mantener la postura erecta cuando intenta apoyarse sobre los pies juntos, ni siquiera con los ojos abiertos. La disfunción en la marcha sugiere que tiene un problema de la vermicerebelosa, la cual es una estructura de la línea media del cerebelo. Su problema con la dismetría sugiere que tiene un problema en los hemisferios cerebelosos o en la porción lateral del cerebelo. Los trastornos psicógenos de la marcha, al igual que los trastornos psicógenos del movimiento en general, pueden plantear diversos tipos de dificultades, desde la valoración y el diagnóstico hasta el tratamiento. Uno de los aspectos que hace difícil el diagnóstico de trastornos psicógenos de la marcha es que con frecuencia no se encuentra el diagnóstico psiquiátrico. También, aunque la disfunción de la marcha se denomina psicógeno, no siempre hay una fuente de estrés, ya sea consciente o subconsciente, que provoque estos problemas en la marcha. Sin embargo, existen algunos principios que pueden ayudar a determinar si la disfunción de la marcha tiene una causa psicógena. Uno de estos, quizá el más importante, es el patrón de marcha que no coincide con trastornos específicos de movimiento conocidos y que no parece en especial parkinsoniano o de otra clase, y no existe correlación clínica o fisiológica, no es una marcha atáxica clásica.
Otro aspecto es si existen inconsistencias en la forma en que se presenta la disfunción de la marcha. Si hay amplias variaciones en términos de su gravedad o si varía de formas muy graves a muy leves, en especial si tiene naturaleza episódica, en la cual en ocasiones el individuo puede caminar completamente normal y en otras hay una afectación completa de la marcha, lo que no suele observarse, al menos en los trastornos del movimiento. Otro aspecto es si existe remisión completa de la disfunción de la marcha por días o semanas, lo que también es común en los trastornos psicógenos del movimiento. El paciente muestra varias características de marcha psicógena. El primer aspecto que debe conocerse es que la fenomenología de la marcha por sí misma no corresponde a ningún patrón particular de diagnóstico neurológico conocido. Además, obsérvense los movimientos anómalos de los brazos con un balanceo arrítmico y los movimientos rápidos de las piernas a cada paso. Por último, en conjunto todos estos movimientos son en realidad de tipo acrobático y exigen mayor equilibrio que una marcha normal.